Cali, neno toca Lilica Tonac. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la séptima casilla de la primera trecena, el tonali Chicome Mazat, 7 venado. Un tonali del rumbo del Cihuatlampa, del poniente. El color es el negro, es el rumbo de las mujeres. Y hoy las mujeres estamos muy bien acompañadas y listas para tomar nuestros hilos, tejer, bordar, regresarnos en una puntada o a lo mejor crear una nueva. Porque la señora de la noche que nos acompaña es Tlazolteotl, ese principio femenino maduro que teje los destinos, que barre los caminos, que nos limpia, que es medicina, que es la gran paridora de todo lo que vemos aquí en este espacio-tiempo. Ella es una advocación de la gran Tonacacihuatl, que es la dualidad de Tonacatecutli, que es el señor que rige la primera trecena Cecipacli, en la cual nos encontramos. En el numeral 7 tenemos a Cinteotl, el maíz. Yo les quiero presumir esta hermosa mazorca de allá de Malinalco, que adquirí por allá con unos artesanos que manejan pues estas piedras verdes preciosas. Y bueno, el maíz es eso, precioso, es nuestro principal alimento. El maíz nos tona. A la poeta Ofelia Pineda tiene un verso muy bonito en donde habla precisamente de las mujeres que se sientan a hilar con esos telares de cintura, a tejer, a bordar después sus servilletas. Y ella dice muy bonito en su poema que esas servilletas que tienen esos grabados tan antiguos de esta cosmovisión, se las ponen a las tortillas para que no tengan frío. Eso hace el maíz con nosotros, nos llena de calor, nos llena de energía, nos llena de tona. Y el maíz tiene varios orígenes de acuerdo a los mitos. Hoy vamos a hablar que el maíz es también una advocación de Tonacatecutli, el señor de nuestra carne. El maíz fue encontrado en una montaña por una hormiga roja y Quetzalcóatl se transformó en una hormiga negra para ir con esta a encontrar todo ese teocintli que estaba guardado ahí en la zona de Tehuacán. Y la cultura que conocemos como cultura olmeca fue la que cultivó ese maíz hasta la forma en que hoy lo conocemos. Sin maíz no hay país, dice la frase, y es muy cierto, porque nosotros tenemos al maíz como nuestro principal sustento. Así que vamos a honrar este maíz y sobre todo lo que él significa. Les decía que los olmecas se llevaron muchos miles de años para entregarnos el maíz como lo conocemos. Eso habla de que el cultivo del ser humano, de su pensamiento, de sus emociones, de todo lo que él es capaz de crear cuando está en armonía, requiere de paciencia, de tiempo sobre todo, de serenidad y de ir en cada experiencia de la vida aprendiendo. Así que hoy tenemos que recordar esa capacidad que tenemos de cultivarnos. Recuerden que los seres humanos al principio eran nómadas y ellos se hicieron sedentarios a través de la agricultura. Y hay muchas historias que hablan que fueron las mujeres las que descubrieron la agricultura. Así que hoy nos toca cultivarnos y ayudar a otros en ese proceso de cultivo, a reconocer cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestras áreas de oportunidad, cómo podemos desarrollar una mejor versión de nosotros mismos. Con Cinteotl en el numeral 7 viene un volátil maravilloso, Papalot, la mariposa, que también nos habla de eso que es necesario para el cultivo, esos momentos de introspección, de mirar hacia adentro, de reconocernos en lo divino. Esa mariposa, antes de tener alas, fue un animalito, una oruga que se arrastró sobre la tierra, que sintió las vibraciones del suelo y después se colgó en una ramita haciendo su casita, su crisálida, pasó tiempo y ese tiempo para nosotros es este mismo en el que vamos al espacio
del mito al espacio del Mictlán y nos reconocemos en lo divino. Y somos capaces de mirar qué es lo que tenemos que trabajar, en qué tenemos que ser fuertes, tener una voluntad heroica, porque miren, como decía Albert Einstein, puedes ser muy inteligente, pero si no tienes disciplina, si no tienes voluntad, no vas a llegar lejos. Hay que ser tenaz en lo que queremos alcanzar. Así como la mariposa, tendremos que pasar momentos encapsulados y a lo mejor reflexionando. Estas oruguitas, cuando se están convirtiendo en mariposas dentro de la crisálida, van avanzando en el tronquito que escogieron, cargan esa casita, van comiendo las hojas y después, acuérdense que esos procesos no deben interrumpirse. Cada uno tiene su propio tiempo. Las crisálidas se van a romper cuando el animalito esté listo para volar. Si tú interrumpes el proceso, el animalito no puede volar, se muere inmediatamente. Así que respetemos el proceso de las personas a las que acompañamos. Si somos madres, el proceso de nuestros hijos. Si somos padres, también. Si somos profesores, el proceso de cada uno de nuestros estudiantes. Eso es lo ideal, para que cuando esa crisálida se abra, entonces la mariposa y nosotros igual que ella salgamos con nuestras alas listas para surcar los cielos, para ir con Ejecat el viento a todos los rincones del universo. Papalot entonces hoy nos habla de un pensamiento que no va a aceptar limitaciones, que puede volar, cambiar en cualquier dirección, porque uno es consciente de lo que puede lograr, de lo que quiere hacer y hacia dónde quiere ir. Y en el signo Mazatl tenemos a Tlaloc, el Señor que representa toda el agua que nos contiene. Él viene a hacernos, a nosotros que somos como el suelo, como la tierra, nos viene a ser fértiles. Tenemos que ser por eso humildes, y humilde viene de humus, y el humus es eso que nutre la tierra para que toda semilla que caiga y reciba a esta tierra la humedad, germine. Hoy estamos en ese proceso de cultivarnos y brotar tal cual lo hace el maíz. Yo tengo aquí unas letras, ya saben que a mí me gusta mucho la parte versada y las canciones, que espero que les gusten para este tonali. Y dice así: es la danza de Mazatl, el venado azul, el hermano mayor del hombre, el que registra el tiempo en su cuerpo porque con su piel se hacen los amoshtin, el emblema del sol y de los guerreros, con la gran Papalot, la mariposa, ambos símbolos de la luz. En este murmullo del bosque que nos habita, se asoma hoy Chicome Mazatl, el venado, el guardián del tiempo, con astas que acarician el viento, carga en su andar la memoria de nuestros ancestros, de esta tierra maravillosa. Oh Mazatl, feroz y suave en tu piel se inscriben los ciclos, el eco de la vida que se renueva, un guerrero que sabe de la muerte y de la fragilidad del instante, del fuego que arde en el alma. Y en el aire, Papalot, la mariposa de alas doradas, tejiendo sueños con su vuelo, se lleva todas las sombras, las dudas que pesan como piedras en el camino, esas que aligeran nuestro corazón. La danza entre ambos es sagrada. Es una sinfonía de tierra y de cielo, donde lo material y lo etéreo se entrelazan en un abrazo de luz. Hoy vivimos la magia de la transformación. La transformación que hace que brotemos del polvo y del fuego y nos hagamos conscientes de lo que somos y de lo que podemos ser. En cada aleteo de esta preciosa Papalot, una revelación. En cada paso del venado en la montaña, un renacer. Mazatl nos recuerda la fuerza,
el instinto que nos guía y la mariposa nos canta voces de libertad de todos aquellos que han sido y que han trascendido, porque ella es capaz de ir y venir al Mictlán. Así, en esta dualidad, nos encontramos en la senda cultivando la esencia de lo sagrado, donde nuestra conciencia florece y el espíritu se eleva, pues se asume divino. Con este canto, la magia de la vida es la misma transformación de cada día, que el abrazo de Mazatl, de Papalot, de Tlazolteotl, de Tlaloc, de la misma Tonacacíhuatl, nos haga guerreros capaces de soñar. Hay que danzar en esta luz de la verdad, saborear el néctar de lo eterno y recordar que en cada instante somos ya lo que siempre hemos sido. Y esto último es muy importante. Nosotros no nacemos vacíos o en blanco. Traemos información del suelo que pisamos, de la madre y el padre que nos dieron origen, información de estos pueblos y de estas humanidades que han estado aquí antes y que han disfrutado de estos bellos paisajes. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicome Mazatl, el punto de inflexión, el valor, la fortaleza, la libertad, la percepción agudizada de la realidad. Soy el vuelo del pensamiento que no acepta limitaciones, el poseedor del conocimiento ancestral, principio femenino y masculino en armonía. Yo soy la llave para acceder a la grandeza del universo y generar el flujo de la vida a través del tiempo al darme a los demás con amor en un cultivo no solamente individual, sino comunitario. Miren que estamos ya, Caltonac, iniciando su temporada de cursos. Hoy tendremos el inicio del curso Amoxtli, que es precisamente la reflexión, el análisis de las características más importantes de estos documentos hechos con piel de venado, con piel de jaguar, con amate, que nos cuentan esas historias. Ahí las imágenes cobran movimiento. Son la imagen-acción que necesitamos para despertar eso divino que nos habita. Posteriormente tendremos el curso Tonalpohualli 1 y Tonalpohualli 2. Yo te invito a que participes con nosotros y siempre es tiempo para inscribirse a algo nuevo. Nuestros cursos quedan grabados para que tú, una vez que estés inscrito, puedas revisar las clases las veces que sea necesario. Gracias por estar aquí. Ahí te dejo el teléfono para que te comuniques. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Y recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Timota!